Buenos días y muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Es imposible no estar emocionado de podernos ver ahora de manera presencial y qué mejor que en esta linda ciudad que además es la tierra de mi padre. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy día vamos a tener esta mesa redonda donde nos va a acompañar Javier Aguilar. La dinámica va a empezar con la presentación que nos va a hacer Javier y luego cada uno de nuestros panelistas va a tener unos minutos para comentar acerca de ella. Javier Aguilar es coordinador regional de la TAM de Industrias Extractivas del Banco Mundial. Tiene 17 años de experiencia en las industrias extractivas en el Grupo Banco Mundial, donde contribuye con liderazgo estratégico y operativo en proyectos e inversiones para apoyar políticas gubernamentales y reformas institucionales para el sector minero. A lo largo de su carrera ha adquirido una profunda comprensión de la interacción entre el gobierno, la industria, el mundo académico y la sociedad civil a nivel de política internacional. Tiene experiencia en políticas gubernamentales, marcos regulatorios, así como financiamiento para el desarrollo, ejecutando proyectos en América Latina, África y Asia Central. Antes del Grupo Banco Mundial, trabajó 8 años en consultoría internacional y servicios de asesoramiento en KPMG como socio fundador. Boliviano, con 8 años de experiencia en políticas públicas nacionales, incluyendo la responsabilidad de viceministro de Inversiones, como especialista senior en minería, actualmente lidera el apoyo del Banco Mundial a la reforma de la política minera en Perú, Argentina, Colombia, Brasil, Ecuador, Mozambique, Uzbekistán, Kirguistán y Kazajistán. Economista con máster en Desarrollo Local y Regional por el Instituto Internacional de Estudios Sociales de la Universidad Erasmus de Rotterdam. También nos acompaña Martín Walter, especialista sectorial, Departamento de Infraestructura y Energía del BID. Es especialista en Desarrollo de Recursos Naturales para la División de Energía del Banco Interamericano de Desarrollo. Actualmente está basado en Buenos Aires, Argentina, y es responsable de coordinar y supervisar proyectos en Argentina, Bolivia, Chile y Perú. Desde que se incorporó al banco en el 2013, apoya a los países en el fortalecimiento de la calidad de gobernanza del sector minero energético y en la optimización de los beneficios y la mitigación de los riesgos e impactos negativos asociados a las industrias extractivas. Antes de incorporarse al BID, trabajó como investigador en el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUD, y como consultor en temas de riesgo y seguridad industrial. Es doctor de Ciencias Políticas por el Instituto d'Études Politiques de París y la Northwestern University, con especialización en políticas medioambientales internacionales y gestión del agua. Tiene un máster en política comparada, con especialización en América Latina, y es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad San Andrés de Argentina. También nos acompaña Víctor Govitz, presidente y gerente general de Compañía Minera Antamina. Es ingeniero de minas por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con maestría en Administración de Empresas por la Escuela de Administración de Negocios de SAN. Además, posee estudios de especialización en Wharton School de la Universidad de Pensilvania y en Kellogg School of Management. Cuenta con más de 30 años de experiencia en la gestión de operaciones y proyectos mineros de tajo abierto y subterráneo. Posee amplia experiencia como gerente general en prestigiosas empresas del sector como Río Alto Mining, Compañía Minera Milpo y Compañía de Minas Buenaventura, donde recientemente estuvo desempeñándose como CEO gerente general. Además, actualmente es past president del Consejo Directivo del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Finalmente, nos acompaña Roxana Barrantes, directora de la Maestría de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con un PhD por la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Actualmente es profesora principal del Departamento de Economía, directora de la Maestría de Economía, presidenta del Consejo Directivo de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas, así como miembro del Consejo Consultivo de la Defensoría Universitaria de la Pontificia Universidad Católica del Perú. También es investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos, más conocido como IEP, en el sector público, vocal de la Sala Especializada de Protección al Consumidor del Tribunal de Defensa de la Competencia de Indecopi y miembro del directorio del Banco Central de Reserva del Perú. Iniciaremos esta mesa redonda con la presentación de Javier Aguilar. Javier, somos todo oídos. Gracias. Gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Para mí es un gusto estar acá y voy a
Voy a caminar en la presentación porque dicen que caminar ayuda también a pensar. Entonces, espero no distraerlos. Estoy muy contento de estar acá 3 años después. Un jueves de septiembre, hace 3 años, estuve acá en una sesión, igual presentando y hablando sobre un trabajo previo del banco, un diagnóstico sectorial minero que se hizo el 2016. Entonces, esto es algo nuevo. Voy a basarme en un trabajo del Banco Mundial, el 2021, y un informe sobre la situación de la gestión de la minería. Y esto es importante porque está enfocado en lo que hace el gobierno en relación a la regulación, a la fiscalización, a la promoción de la industria minera en el Perú. Quiero que, si se acuerdan de esta conferencia en algún momento, después de que termine el Perumín, se acuerden de una idea, y esa es la que voy a repetir hasta el final y me parece la más importante. Y es una idea que responde a la pregunta de ¿para qué la minería? ¿Para qué se hace minería? Y parecería un poco obvio, porque se hace minería obviamente para extraer, para procesar, para exportar, para vender, para obtener utilidades, para generar impuestos, para generar empleo y muchas otras cosas más. Pero yo quiero plantear algo que va un poco más allá y por eso he preparado esta presentación. Ahora, hace 3 años, cuando estábamos acá, de ahí a este momento han cambiado muchas cosas. Veamos qué ha cambiado. Hay un nuevo escenario global y eso es muy importante. Y el nuevo escenario global impone una serie de características para el desarrollo futuro de la industria minera. Y esto ha sido ya dicho, no voy a detenerme mucho acá, pero es la descarbonización, todo el cambio de la matriz energética en el mundo y de la generación de energía eléctrica, que pasa por la descarbonización de la provisión de la energía, el reemplazo de los combustibles fósiles y la descarbonización de la propia cadena de valor minera. Esto dispara la demanda por materiales críticos, por minerales críticos, y esto pueden ver en la gráfica, es un trabajo del banco que se hizo hace varios años, donde, por ejemplo, toma las tecnologías de generación de energía renovable, solar y eólica, y demuestra que realmente hay un gran salto en la demanda de una serie de minerales. Nosotros, como banco, nos enfocamos mucho en algunos minerales más que son los que están referidos a las energías renovables, pero en ese momento no se hizo solo el cobre, y eso es algo que ha cambiado, yo creo. No estaba tan claro hace unos 3, 4, 5 años este salto en la demanda del cobre, y creo que eso es algo que es muy importante considerar para esta conversación. Ahora, todo eso como oportunidad, como demanda para producir más, para poner nuevas minas en funcionamiento y para beneficiar al país, viene con una serie de condiciones y son restricciones mayores en la gestión ambiental, social y la gobernanza, los sistemas internos. Ahora, ¿qué están haciendo los países líderes en el mundo en minería? Están haciendo varias cosas, pero sobre todo a nivel Estado, a nivel país, están planteando estrategias, planes, se están movilizando y poniendo de acuerdo para responder a este nuevo escenario. Y acá tengo unos ejemplos simplemente de Canadá, la nueva política minera, Chile, la política minera 2050, Australia, el Task Force para el tema de los recursos al 2030, pero también estrategias específicas para aprovechar el tema de los minerales críticos. En Ontario, una estrategia de minerales críticos, y también en Australia, toda una estrategia no solo para producir más materiales críticos, sino para utilizarlos en cadenas de valor específicas. Y al mismo tiempo, por ejemplo, se movilizan los servicios geológicos de Estados Unidos, de Australia, de Canadá, para empezar a mejorar la comprensión de los datos de la geología e identificar posibilidades para los nuevos descubrimientos que son necesarios en este escenario. Las implicaciones de ese escenario para el Perú son obvias. He tomado el estudio de SIP, una publicación excelente sobre el futuro del cobre, que es reciente, y que hay varias cifras. Yo acá, para pasar un poco más rápido, solamente voy a decir que, como ustedes han debido escuchar, se requieren por lo menos 1 millón de toneladas adicionales de cobre por año los próximos 20 años.
Eso significa más o menos una mina escondida nueva cada año entrando en operación o 3 quellavecos cada año entrando en operación. La pregunta es cuánto de eso va a ser posible y cuánto de eso Perú va a poder captar con las posibilidades que tiene y con los proyectos que tiene en funcionamiento. Pero lo que es evidente en los estudios es que la demanda por distintas proyecciones crece de manera enorme y que en determinado momento, especialmente a partir del 30 y el 35, va a haber un déficit de oferta importante que también tendrá su efecto en los precios. Ahora, cuando ven el pipeline que trabaja el MINEM e identifica los proyectos, ¿qué llama la atención? Hay muchos proyectos y todo esto, pero hay etapas, como ustedes saben, en los proyectos y hay un calendario. Los proyectos toman tiempo. Si ven el pipeline de Perú, el 70% está por lo menos a bastantes años atrás para poder avanzar y poder llegar a la factibilidad y a la construcción. Es decir, todo este tema de los calendarios que son difíciles de por sí para los proyectos se complica mucho más en un escenario donde las autorizaciones, los permisos, las certificaciones agregan a ese calendario y demoran la entrada de los proyectos en producción. Pero el otro elemento, tal vez más crítico, es el elemento de la aceptación social en los ámbitos donde se hacen los proyectos, porque del total de estos proyectos, el 80% son a tajo abierto, es decir, más visibles, con mayor impacto, con mayor huella ambiental, y al mismo tiempo son greenfield, lo que significa que muchos de estos proyectos están en zonas donde no ha habido minería y la población va a ver una acción completamente nueva y lo que requiere un gran esfuerzo de preparación, concertación, relacionamiento, consulta, participación y todos esos aspectos que las empresas cada vez manejan de mejor manera. Entonces, el diagnóstico sectorial que nosotros preparamos el 2021, no lo voy a detallar, está el link en la presentación que se va a distribuir para que ustedes puedan verlo, basado en una serie de entrevistas y cuestionarios a una serie de expertos de la minería, del gobierno, de las empresas y de la sociedad civil. Ha mostrado un plan bastante complejo en esta tabla, pero lo que quiero decirles es que básicamente lo que hacemos es revisamos toda la cadena de procedimientos, aprobaciones, desde que empieza un proyecto hasta que se ejecuta. Y eso tiene que ver con las concesiones, con la información geológica, después con las operaciones, la fiscalización, el tema de el transporte, el cierre de minas, los aspectos de seguridad, y luego ya más los aspectos del régimen fiscal, la utilización de los recursos y finalmente el impacto a nivel local donde se están realizando las minas. Y dividimos esto en dos líneas, una que llamamos de jure, que es más la norma, el marco que indica cómo se deben hacer las cosas, y llamamos de facto, que es en realidad a la aplicación en la práctica, cómo realmente se hacen. A partir de esto hemos generado una serie de recomendaciones muy detalladas que las hemos compartido con las autoridades del sector. Pero también nos ha permitido ir un paso más allá y hacer algunas reflexiones que son las que yo quiero destacar acá. Hay una conclusión fundamental, que el marco de gestión de la operación minera hasta el día de hoy ha sido bueno en el Perú, ha sido sólido, robusto y ha permitido, ¿no?, pasar de 500.000 toneladas de cobre a producir 2,5 millones de toneladas de cobre, y tiene un pipeline muy, muy robusto para la inversión. Pero nuestra interpretación es que ese marco sólido de atracción de inversión minera, basado en buenas condiciones para los inversionistas, no es suficiente hoy para los próximos 20 años, y que se viabilicen esos proyectos en la práctica, porque se necesita algo más. En ese algo más está la necesidad de instituciones regulatorias, es decir, la institucionalidad minera que tiene el Estado, ¿no?, con entidades reguladoras fiscalizadoras estables, independientes, competentes y creíbles, de manera que cuando
una entidad otorga un permiso, una certificación, una licencia ambiental, la población tiene la confianza de que eso efectivamente es así y está totalmente respaldado y que además va a ser fiscalizado en la práctica con una entidad muy activa y presente a nivel local. Por otro lado, el tema de esta gran demanda para el 2030, 2040, 2050 es una gran oportunidad para poder compatibilizar esto, que es desarrollar la industria minera, con el desarrollo de las regiones donde se realiza la actividad. Pero eso no es fácil y eso no es obvio, y eso no va a suceder por efecto del mercado. Entonces, se requiere un esfuerzo concertado y un liderazgo, obviamente, por parte del Estado. El Estado no solo es el gobierno central, todos los distintos actores en distintos niveles. Entonces, en este informe hicimos propuestas muy específicas, muy detalladas para mejorar la competitividad, la sostenibilidad y el desarrollo territorial. Pero ¿cómo poníamos estos distintos ámbitos de la competitividad? La competitividad es el qué de la minería. ¿Y qué es? Básicamente es invertir más, producir más y llevar adelante todos estos proyectos. El cómo es obviamente la sostenibilidad, los estándares, la forma como se puede implementar estos proyectos, pero lo más importante nos parece a nosotros el para qué. Y esa pregunta, decía, no es obvia, porque muchas veces en ámbitos mineros se ha dado que se han desarrollado los proyectos, han terminado, se han cerrado. ¿Y qué es lo que ha pasado? Ha habido crecimiento por mucho tiempo, terminó la actividad y después cayó ese crecimiento y muchas veces hubo un posterior deterioro. Entonces, el para qué nos parece muy importante porque pensamos que el desarrollar esos proyectos, esas inversiones, tiene que tener un correlato a nivel, ya no de empresas, ya no de industrias, sino a nivel de país, de realmente encaminar las regiones, las capacidades productivas de las regiones, hacia un desarrollo mejor, hacia condiciones que puedan funcionar en el largo plazo, sean sostenibles, estén basadas en negocios, en relaciones comerciales, en rentabilidad para los propios productores en las regiones y no solamente en eventuales apoyos, ventajas o concesiones. Entonces, para eso, pensamos que como se llame, la forma que se le dé, y ya lo han dicho varios de los participantes durante el Perumín, que es necesario un acuerdo societal, un acuerdo nacional. Y poner sobre la mesa este tema de decir, la minería se hace en el Perú para el desarrollo de las regiones, nos parece que es un elemento que podría dar esta idea de mirar hacia adelante y poner esto en el largo plazo. Y esto tiene que ver un poco con el para, porque en el ICMM y muchas empresas hoy es muy importante hablar de la minería con principios. Y eso tiene que hacerse y está bien, pero la minería con principios como país y con un país que tiene ambiciones y objetivos de desarrollo no es suficiente. Y es la minería, para el país es más la minería con propósito. Es decir, qué se hace, cómo se genera, todo esto que la propia industria genera. Voy a terminar con 3 acciones que nosotros identificamos para el largo plazo que son muy importantes, sin desarrollarlas mucho tal vez. Y la primera es, nos parece la más importante, la articulación en el desarrollo territorial de la industria minera. Como una industria que hace posible las cosas, que pone en valor ciertos activos, no que es el motor ni está en el centro, pero que contribuye a ese proceso en las regiones. Hay un gran problema en el Perú identificado por el banco. En realidad el banco identifica 2 grandes problemas estructurales en la economía del Perú. Uno es la baja productividad, ese es un tema que sí toca a la minería, pero no es un tema tan relacionado con esto. Pero el otro punto es la inequidad geográfica o la inequidad regional. Ustedes pueden ver, y no voy a detenerme, pero Perú es uno de los países, si no el país con mayor inequidad o desigualdad regional en América Latina.
Es decir, la distancia que existe entre centros donde hay una posibilidad económica de mejor ingreso con las otras provincias es mucho mayor, la brecha, en relación a otros países de América Latina y otros países del mundo. Entonces, una señal ahí clara es solamente la primera ciudad, Lima, tiene 11 millones de habitantes. La segunda ciudad tiene 1 millón. Y esto significa que Perú tiene, de toda la población urbana, el 45% de la población urbana del Perú está en Lima. Entonces, es un modelo centrado en Lima, que tiene mucho peso y que es lo que efectivamente es muy difícil de cambiar, pero sí se puede. Hay formas, y especialmente si hay un propósito y una política nacional para hacer esto. Ahí hay unos primeros pasos que desde el Banco Mundial estamos dando, y es ya el acuerdo con el gobierno, con el MEF y con la PCM, de llevar adelante un programa de apoyo al corredor económico del sur. Un corredor que va desde Cusco hasta Moquegua, integra distintas regiones y tiene la idea de un corredor económico, ¿no? Corredor económico distinto, alternativo, porque el corredor económico más importante del Perú es el corredor de la costa, es la Panamericana, y el centro de la Panamericana es Lima. Pero hay posibilidad para tener otros corredores económicos y que sobre todo integren, ¿no?, zona altoandina, eventualmente selva y costa, en una región que está interconectada, que tiene relaciones comerciales y flujos permanentes. Entonces, nuestra visión es fomentar un programa de largo aliento con recursos para generar una plataforma de mejora productiva en ese corredor económico. Luego, el punto de el fortalecimiento de la administración minera. Y acá no tengo mucho tiempo para explicar, pero es notable lo que presentaba ayer Luis Alberto Arias, que en estos días Perú está llegando a un punto, al pico histórico de recaudación tributaria, con el régimen fiscal que tiene, que es robusto, progresivo, sólido, competitivo. Entonces, en este tema de la mayor carga tributaria, hay un debate, o ha habido un debate reciente en el Perú. Nosotros pensamos que hay tres formas de, por lo menos, de mejorar la recaudación tributaria. Una es cambiando las normas y subiendo las tasas. Otra es con más inversión. Uno tiene más inversión, va a tener más recaudación con el régimen fiscal existente. Y la otra es también poner un poco más de atención a la administración tributaria. Es decir, la recaudación con las reglas del juego que hace la SUNAT, que hace el gobierno, pero que puede mejorar su capacidad de información, el tema de precios de transferencia, el intercambio con autoridades tributarias de otros países donde la medida es importante y puede intercambiar información, sobre todo de las transacciones que suceden fuera del Perú, ¿no?, y especialmente en paraísos fiscales. Ese es un punto que, sin cambiar el régimen actual, Perú podría tener eventualmente mejores rendimientos hasta que cambiando las tasas. Entonces, desde nuestro punto de vista, son los dos aspectos, incremento de la inversión y mejor recaudación técnica, sistemática, tecnológica, lo que podría también contribuir esto en estos objetivos. Y el tercer aspecto es el de la modernización de los servicios de geología precompetitiva. Acá pensamos que hay mucho por hacer, estamos trabajando con el INGEMET, hemos identificado varios aspectos. Y quiero destacar que también Gonzalo estaba haciendo la presentación del índice de competitividad, y esto se refiere a cómo atraer, qué condiciones atraen inversión minera al país. Nosotros pensamos y sabemos que hay otro elemento muy importante, y es los datos y la información geológica en un país también atraen inversión al país. Entonces, hay un rol para el Estado en dar los servicios, ¿no?, de información geológica, de generar nueva información. Acá, por ejemplo, en este mapa, ustedes pueden ver que, según el INGEMET, existe información geofísica aerotransportada, ¿no?, que ha sido sobre todo presentada por las empresas petroleras, porque tienen la obligación de presentar esa información. Pero la zona sur, centro y norte altoandina, que es donde está el mayor potencial geológico mineral,
no cuenta con esa información. Y la información que existía es de los años 70 y de los años 80, un programa con JICA, con el Japón, que eventualmente no se ha vuelto a restituir. Entonces, hay grandes desafíos de poder adquirir nueva información, mejorar su capacidad de análisis, integrar esa información y un elemento importante, poner en valor mucha información de testigos de exploración que están eventualmente sin un registro, sin una clasificación y que representan millones de dólares por 20, 30 años de inversión en exploración que han hecho muchas empresas, pero que no están sistematizados y utilizados por el INGEMET para poder también promover y poner esta información a disposición de las empresas como un servicio público, gratuito, ¿no? Como hacen otros países. ¿Por qué? Porque esto permite ahorrar, en muchos casos, o acelerar 2, 3 años de trabajo prospectivo, poder identificar anomalías y saber efectivamente qué área me interesa según lo que yo quiera hacer. Y en este campo, para terminar, Mariana, hay un elemento nuevo y es también el tema de los minerales críticos, ¿no? Se ha explorado por ciertos minerales en el pasado y se ha ignorado ciertos minerales que no eran tan atractivos o no tenían los valores que tienen hoy. Entonces, el tema de las tierras raras, el tema del litio y otros minerales pueden ser analizados, mucha de la información puede ser reanalizada. Si hay equipos que puedan tener capacidad de elementos, de análisis de mayores elementos, como antes analizaban 6, 7 elementos, hoy se pueden analizar 25, 30, las mismas muestras pueden ser reanalizadas. Todo eso, para terminar, requiere algo que nosotros desde el banco venimos repitiendo y repitiendo y repitiendo los últimos años, y es una decisión del Estado peruano de invertir en las instituciones mineras del Perú, cosa que no se ha hecho en las últimas 2 décadas. Los 2 únicos proyectos de inversión que hizo el sector minero, el MINEM, uno es de los 90 con el Banco Mundial, se llamó EMTAL, fue cuando se cambió el código de minas y se desarrolló el catastro minero durante muchos años, y el segundo es el PERCAN en los 2005, don Carlos debe estar por ahí, y ese fue un buen programa trabajando con las DREMS y todo eso. Después de eso no hubo más inversión. Entonces, nosotros pensábamos que hay necesidad de pensar todo esto, establecer las prioridades, pero ir adelante con esos programas de inversión del Estado que jerarquicen la autoridad minera, ¿no? Que le den el lugar que debería tener, porque en la economía lo tiene, no tiene que pedir permiso, pero la institucionalidad minera no tiene la jerarquía en el propio gobierno, en las decisiones que requiere el desafío que nos muestra a futuro para los próximos 20 o 30 años. Gracias. Muchas gracias, Javier. Y ahora vamos a dar el pase a nuestros panelistas. Empezamos contigo, Víctor, para ir en orden. Sí. Muy buenos días con todos. Quería comentarles a Javier, con Javier hemos establecido una amistad vía Zoom en estos 2 últimos años. Y hoy día nos conocimos personalmente y él me decía hoy, coincidimos tanto que parece que nos leyéramos la mente, ¿no? Pero el día de hoy, Javier, la verdad, al ver las conclusiones, el plan de acción, coincido en un punto, en el desarrollo territorial, en los otros 2 tengo quizás una opinión un poco distinta. Y permíteme expresarla, ¿no? Primero, en el tema del desarrollo territorial, hay que entender que el país, el Perú, es un vasto territorio, pero con 2 grandes improntas. La cordillera de los Andes es consecuencia de esta tectónica de placas y eso explica la riqueza minera, pero a su vez explica la complejidad del territorio. Es un territorio vasto, pero con muchas diferencias geográficas, muchas elevaciones, y eso genera espacios remotos, poco integrados, y por lo tanto valles costeros pequeños. No tenemos las llanuras pues, de Argentina o Brasil, ¿no? Y eso también explica la inequidad, que tú la mencionas y yo
comparto. Y claramente la industria minera está trabajando en el desarrollo del territorio. Coincidimos. En el segundo tema de acción, que es el tema tributario, más fiscalización, sin duda, la industria minera tiene un régimen tributario, como bien dijiste, progresivo, pero creo que el foco debería ser en la minería no formal. Deberíamos trabajar todos para que esa minería que produce más de 1 millón de onzas de oro, que emplea a más de 400.000 peruanos, se formalice. Esa formalización con un sistema no solamente administrativo, sino con una base de mejorar la productividad, permitiría integrar a la economía formal una parte significativa de la economía. Y en el tercer punto, en el tema de Ingemet o los servicios geológicos, creo yo que tenemos un desarrollo muy importante. Sin duda hay oportunidad de mejora, pero como país, y créeme Javier, que tenemos que tener un sentido de urgencia, ¿no? Y yo no creo, y por eso te decía al inicio, disculpa discrepar en algunos temas, creo que en Henry Luna está aquí presente en el evento, él te puede contar el desarrollo que ha tenido Ingemet en los últimos años. Sin duda hay oportunidades de mejoras, pero creo que si de los 3 planes de acción deberíamos enfocarnos en uno, y coincido, en ese es en el desarrollo del territorio. Tenemos un crecimiento dispar en el país, pero esa disparidad se tiene que entender desde la base de la geografía y de la impronta que tenemos como consecuencia de la cordillera de los Andes. Y la segunda gran impronta, me había olvidado mencionarlo, en el Perú es la corriente fría, ¿no? El Perú geográficamente deberíamos ser un país tropical. No lo somos. Somos un país con una zona costera muy árida como consecuencia de la corriente fría. Entonces, la geografía marca el desarrollo del país. Y en ese sentido me quedo con la parte donde coincidimos, Javier. El desarrollo territorial es clave, y la minería que se desarrolla en espacios altoandinos y desarrolla una logística multimodal, porque la industria minera es un negocio de exportación, desarrollamos un concepto multimodal para llegar a la costa, y además desarrollamos proyectos de gran dimensión y complejidad en esos espacios remotos. Tiene una gran oportunidad de transferir ese conocimiento y tratar de integrar el desarrollo de los portafolios de proyectos mineros con el desarrollo de la infraestructura que nuestro país todavía carece, de manera tal que esos territorios remotos, esos espacios donde hay menor productividad, se integren a los mercados. Lo dejo ahí, Mariano. Gracias. Ahora seguimos contigo, Martín. Gracias, Mariana. Gracias por la oportunidad de participar de este distinguido panel. Y gracias, Javier, por la presentación. El BID y el Banco Mundial son socios en la región, promoviendo desarrollo. El banco en particular en Perú, junto con el Banco Mundial, tienen una cartera de apoyo, tanto por el lado público como por el lado privado. El BID tiene más de 1.000 proyectos concluidos y una cartera activa de aproximadamente 3.000 millones de dólares entre las dos ventanillas, y un foco muy grande en los grandes desafíos que mencionaba Javier al inicio de su presentación. Respecto del sector minero, que es el que nos convoca el día de hoy, quiero mencionar dos cuestiones. Por un lado, nos enfrentamos a un escenario de grandes promesas y grandes desafíos. La descarbonización, la transición energética mundial va a valorizar y generar mayor presión por el desarrollo y la inversión en el sector minero, y esto es algo que Perú puede aprovechar. Los desafíos creo que son conocidos por todos, estarán mucho mejor documentados en el informe que va a compartir Javier con todos ustedes. Nos enfrentamos en ese contexto a la necesidad de poner primero en capitalizar las experiencias y los conocimientos que se han generado en las últimas décadas, yo diría. Creo que Perú, en algunos de los aspectos más difíciles que ocupan el sector y su gobernanza,
ha generado conocimientos que realmente son muy valiosos. Y luego, respecto de las brechas, respecto de esos avances, poner en acción algunas herramientas. ¿Qué es lo que creo que falta? Es una ambición compartida y consensuada respecto de qué es lo que queremos que sea la minería en el Perú de aquí al 2050, la constitución de una política estratégica de consenso y con participación puede ayudar a sentar esa política de Estado que establece los objetivos, las ambiciones que se quieren con el sector y cuál es la vinculación del sector con el desarrollo. Un paraguas que permita priorizar y que permita asignar recursos a aquellos temas que son importantes. Les cuento una anécdota. Hace algunos años participamos de un análisis del presupuesto público respecto a uno de los temas que nos parecían bien importantes, que era el vinculado con la cadena de valor. Es decir, espacios para promoción de proveedores, distintas formas para agregar valor desde la economía local al sector minero. El Estado peruano estaba asignando 0 soles a este tema, pero era un tema que estaba presente en las agendas estratégicas y demás. Entonces, la alineación de objetivos estratégicos con inversión y con recursos es absolutamente fundamental. Se han hecho avances, existe una hoja de ruta, por ejemplo, para el tema de los proveedores. Qué bueno sería acompañar estas hojas de ruta con las herramientas que permitan conseguir impactos concretos en este sector, hacer tangibles estos grandes objetivos de política en mejoras y beneficios en la productividad, en la competitividad y en la generación de valor compartido. Este es solo un ejemplo, pero me parece importante. En ese sentido, hemos hecho algunos avances y se han notado algunos esfuerzos muy importantes. La Visión 2030 que acompañamos, la comisión liderada por Roxana, muestran que es posible construir consensos para estas políticas y ambiciones de largo plazo. No quiero seguir con este tema, pero sí quiero conversar un poquito sobre el tema de las brechas de desarrollo territorial, que son absolutamente fundamentales. El desarrollo territorial tiene al sector minero como un actor más, entre otros, en el desarrollo. Muy importante, por supuesto, pero que se tiene que enmarcar en un conjunto de actividades territoriales. La construcción de visiones a ese nivel es posible, ocurre permanentemente y permite superar situaciones transaccionales o por lo menos reactivas respecto a las dinámicas de relación entre partes. Cada empresa hace una gestión activa de sus relaciones en el territorio y eso nos parece absolutamente fundamental. Los gobiernos también participan activamente de estos ejercicios, pero nos parece que existen oportunidades para seguir trabajando en esta dirección y tangibilizar los beneficios que tiene la construcción de consensos entre partes en el territorio. Hemos participado de ejercicios en Moquegua, en Cajamarca, sabemos que esto es posible, lo que falta es construir sobre la base de estos consensos de largo plazo soluciones tangibles y visibles para los actores. Y en este sentido la construcción de capacidades, la inversión en fortalecer las capacidades del sector público, que es muchas veces el gran ausente y el gran demandado en estos espacios, sigue siendo la gran asignatura pendiente. Ahí el BID y el Banco Mundial, por supuesto, queremos ser aliados en este esfuerzo. Mariana, una última, y les prometo que me callo. El gran desafío pendiente y presente, y creo que sobre el cual se puede hacer mucho, tiene que ver con las brechas de diálogo intercultural. Esto tiene que ver con el fortalecimiento de las capacidades para hablar con el otro, para entender lo que pasa en el territorio y las dinámicas que se dan en el territorio. Creo que se ha aprendido mucho en los últimos años. Creo que sigue siendo uno de los grandes desafíos para la vinculación social entre partes, esta necesidad de hablar un mismo idioma, de compartir experiencias y saberes y encaminar estas conversaciones hacia objetivos compartidos y resultados tangibles. Eso es todo, Mariana. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Y ahora seguimos contigo, Roxana. Buenos días, muchísimas gracias. Es realmente para mí un gusto poder compartir este panel en este evento que regresa después de varios años de manera presencial, lo que es siempre
merecedor de un saludo, ¿no? Y merecedor de un reconocimiento a la voluntad de seguir tratando de encontrar acuerdos, consensos y caminos para poder implementar una minería que efectivamente pueda ser sostenible, por más que para algunas personas hablar de minería sostenible sea un oxímoron. Tratemos de que no sea así y veamos en estas discusiones cómo lo podemos hacer. Yo tengo algunos comentarios que tratan de recoger algunos de los puntos que comentó el exministro al presentar el índice, la actualización del índice de competitividad que Macroconsult prepara para el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, lo que ha dicho Javier, y también poner sobre la mesa algunos de los temas que ya están desde marzo del 2020, justo la presentación ante el entonces ministro Ceballos fue el viernes 13 de marzo, que fue el último día que tuvimos abierto antes de la pandemia. Entonces, ¿con qué comienzo? Gonzalo, en la mañana, en la primera presentación de esta mañana, cuando revisaba el índice de competitividad y cómo habíamos caído y cómo habían subido otros países, destacó la subida de Canadá y de Australia, comentando además que había un flight to quality, o sea, vamos hacia los entornos regulatorios que estén más claros, más definidos. Y Javier, en una de sus diapositivas, nos ha compartido los países que ya tienen una política de Estado respecto del desarrollo minero. Oh, sorpresa, están ahí Canadá y Australia. También está Chile, ¿no? Pero por algún motivo, ya será asunto de las reuniones de los almuerzos, para algunos debe ser obvio, el tema de la constituyente chilena y el gobierno que recientemente se ha inaugurado ha generado ciertos resquemores y vamos a ver, wait and see, se dice en inglés, ¿no? Esperemos qué sigue pasando y mientras, por más de que tenga política de Estado, no le demos tanto crédito. Lo cierto es que recogiendo las recomendaciones de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible, que como Martín ha dicho, pudo lograr algunos consensos básicos entre personas muy distintas, con visiones y trabajos muy distintos, desde Iván La Negra, Paulo Vilca, hasta, y estoy usando los brazos inversos, hasta Luis Herrera Descalzi, Gonzalo Tamayo, Diego Macera y ambientalistas en el medio. Y la primera recomendación fue que Perú, como país, como nación, nos tenemos que embarcar en el desarrollo, en la formulación de una política de Estado, de una política que trascienda los diversos gobiernos, y esto requiere liderazgo y requiere tiempo para ponernos de acuerdo, porque no va a ser la típica visión de, hey, yo soy un proyecto minero, yo estoy trayendo muchísimo desarrollo, muchísimos recursos, entonces, ¿por qué me pones trabas? ¿No? Cuando, y acá paso al segundo punto, sobre el tema del desarrollo territorial, sobre el cual parece que prácticamente estamos de acuerdo, ¿no? Desarrollo sostenible, enfoque territorial, etcétera, pero no puedo evitar, y acá los años ayudan, ¿no? A inicios de los 90 estaba toda la discusión sobre el desarrollo sostenible, ¿no? Entonces uno iba a los talleres, que es el desarrollo sostenible, y un taller de 50 personas le pedía, escribe en tu tarjeta qué entiendes por desarrollo sostenible, pues tenía 50 definiciones. No había un consenso sobre el contenido del concepto, y hasta que no tengamos, trasladando a la actualidad de nuestro foco en el desarrollo territorial, no vamos a poder avanzar. Porque claro, para algunos, acá escuchaba atentamente a Víctor, y claro, territorio atiende a suelo.
suelo es un espacio y cordillera de los Andes, Humboldt, ¿no? Pero hay otras visiones donde ven, y acá déjenme, ya que estamos en el mundo de las anécdotas, recuerdo mucho, participé en uno de estos almuerzos de la Cámara de Comercio Perú-Canadá, muy interesantes, donde se presentaba el proyecto del gasoducto sur, etcétera, y fue realmente muy interesante conocer el proyecto, les hablo del año 2012, 10, 11, fue bien interesante porque lo ponen en un mapa del Perú maravilloso. Entonces, claro, en la ronda de preguntas a mí se me ocurre levantar la mano y preguntarle al ingeniero muy técnico que estaba haciendo la presentación, no era ingeniera, era ingeniero, por favor, indíqueme en su mapa por cuáles ciudades va a pasar su ducto. Porque ese mapa donde estaba dibujado el ducto no tenía una sola ciudad dibujada. Entonces, claro, y acá creo que las universidades tenemos una responsabilidad, particularmente las grandes que tenemos, antropología, sociología, geografía, para integrar en los estudios de geología e ingeniería de minas todas estas consideraciones y dar un valor agregado a nuestros egresados. Pero eso es paréntesis, autointerrupción. ¿Qué pensamos en el desarrollo territorial? Yo entiendo que tengo 15, ¿no? Ya. ¿Qué pensamos en el desarrollo territorial? En el desarrollo territorial pensamos en las maneras que humanos y humanas, que los humanos de un determinado suelo, espacio, bosque, río, organizan su vida para vivir, junto con el tercero con poder de coerción, que es el Estado y los organismos públicos. Entonces, cuando yo escucho desarrollo territorial, yo estoy esperando primero a las personas, en qué espacio y cómo es que, y ahí discuto con Javier, porque Javier en su última idea decía minería para el desarrollo productivo de las regiones mineras. Entonces ya esa entrada a mí personalmente, y con todo respeto y cariño, me parece equivocada, porque pone a la gente externo al espacio como protagonista de un desarrollo, de una manera de vivir que ya se ha estado dando de una determinada manera, utilizando bosque, suelo, subsuelo, etcétera, por ciudadanos y ciudadanas que están ahí, muchos, y si pensamos en las las zonas altoandinas, por tiempos inmemoriales, ¿no? Poblaciones originarias en su mejor estilo, pero poblaciones originarias no que están no contactadas, que por supuesto tienen celular y universalización de la digitalización, cuyos hijos van vienen acá a Arequipa a las universidades, que de cuando en cuando se van a la selva a ver si logran su lotería de oro con su pepita en la zona de minería aluvial, ¿no? Son poblaciones originarias, sí, pero que están de alguna manera y de la manera que estos ciudadanos han encontrado de integrarse a la economía de mercado y ver sus modos de vida. Entonces, si me permite la audiencia un cambio, yo hablaría de desarrollo territorial con minería, poniendo el énfasis en ese desarrollo territorial, en esas maneras que las personas han encontrado de vivir. Entonces, claro, nosotros decimos, hey, pero no tener agua potable, no tener escuela, no tener posta, eso no me vas a decir que es una manera razonable de vivir. Precisamente de eso se trata. ¿Cómo encontramos acuerdos donde tenemos zonas riquísimas y que, con toda honestidad, a todo el que me quiere escuchar, y ustedes me están escuchando en este momento, es un crimen social no estar desarrollando más proyectos mineros en estas circunstancias? Entonces, todo lo que estoy diciendo no es para, esa señora es una antiminera, no me la pongan al frente. Es todo lo contrario, porque si seguimos haciendo
lo que hemos venido haciendo hasta ahora, no vamos a poder desarrollar más proyectos. Y ya tenemos que poner manos a la obra de estas búsquedas de consensos, de estas búsquedas de acuerdos, para poder hacer una política minera de largo plazo para el desarrollo sostenible. ¿Cómo? Con desarrollo territorial. ¿Cómo? Respetando las maneras como se ha organizado la población, por más que sepamos que, y acá hay muchísimos economistas, esas maneras son ineficientes. El valor de la tierra y de lo que se puede sacar en ganadería altoandina no tecnificada es infinitamente inferior a lo que puede ser una minería de cobre. Lo sabemos. El tema es cómo logramos convencer de los cambios de modos de vida si tenemos esas dinámicas. Y todos sabemos que los humanos no nos gusta el cambio, no nos gusta el cambio. Y acá una anécdota reciente. En uno de los primeros estos webinars de cuando la pandemia, última semana de marzo del 2020, recuerdo mucho decir con gusto, quizá este va a ser el momento donde los peruanos vamos a dejar de acercarnos a dar un beso para saludar, ¿no? Y para muchas mujeres eso va a ser una liberación, porque no tengo que seguir con el tema, ¿no es cierto? Pues no. El gusto ahora de vernos está haciendo que nos demos abrazos y nos demos... Y ayer justo lo comentaba con otra persona, yo pensé que esto se iba a acabar. No. El cambio es lo último que queremos. Pensemos cuando queremos cambiar la pintura de la casa, todo lo que se hace, o del edificio. O nos cambian de oficina. Dice, pero es más grande. No quiero, esta es la oficina que quiero. El cambio no nos gusta. Entonces nosotros estamos llegando a territorios como mineros a decirles a las personas, hey, ¿sabes qué? Ya tu vaca no puede pasar acá. Y claro, yo te compro, pero en muchas zonas altoandinas, una relación de transferencia de propiedad no es como la entendemos en el mundo occidental, ¿no? En el derecho del uso, disfrute, enajenación y reivindicación, ¿no? O sea, yo compré la casa y no he visto a los exdueños hace tiempo, además hablo de exdueños. En muchas zonas altoandinas, tú estableces una relación de largo plazo, es como que te casas. Entonces, si no te gusta algo en un momento, tú vas a decir, oye, ya no, devuélveme mi tierra, ¿no? Y eso no lo entendemos, inseguridad jurídica, ¿qué está pasando acá? Entonces, y ya para cerrar, porque me queda minuto y medio y he sido la única que he tomado los 15 minutos, esas relaciones que establecemos cuando encontramos que no podemos seguir dándoles la espalda a la obtención de recursos para fortalecer al Estado, fortalecer los servicios de salud, fortalecer la educación, y la tenemos que hacer a través de integrarnos en un territorio nuevo que ya tiene dinámicas, tenemos que cambiar la manera que se está haciendo. Y en el informe de la comisión, que está disponible en un enlace, en una página de la PCM, hay algunos, siquiera puntos de inicio de discusión, siquiera puntos de, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, esto no atiende estos incentivos, que se use como punto de discusión. Muchas gracias. Mil gracias, Roxana. Volvemos contigo, Javier. Bien, gracias. Voy a mencionar algunos de los comentarios que se han hecho porque me parecen importantes. Roxana, en relación a, sí, tal vez es cómo formular de mejor manera la idea. No creo que no estemos de acuerdo, creo que pensamos exactamente en que lo que tiene que estar al centro es el desarrollo territorial. Eso es lo que importa. El hecho de que haya actividad minera es algo que eventualmente se da. Las regiones han estado ahí antes de las empresas o antes de las minas y van a seguir ahí después de las minas. Entonces, el papel para la minería en el desarrollo territorial es entender el territorio, cómo funciona la economía,
cuáles son las perspectivas y apoyar y contribuir a que eso pueda eventualmente acelerarse, pueda romper las barreras, las restricciones que hacen que ese potencial no se traduzca en un efectivo desarrollo. Pienso que eso es muy importante porque al final lo que está al centro de todo son los territorios, no las empresas mineras. Para mí, de alguna forma, lamentablemente en la última década en Perú ha habido una polarización y hay una dicotomía, una polarización entre antiminería, que es fuerte, y prominería. Y el tema sobre todo es cómo salir de esa dicotomía, cómo buscar de alguna forma eso que es un acuerdo y decir, ok, no es pro o anti, es para qué y cómo. Y un ejemplo para mí es Quellaveco. Quellaveco hace 10 años estaba en el pro o anti, pero se sentó, tomó tiempo, acordó, modificó muchas cosas, ¿no? El cómo, y mucho de lo que se hace hoy en ese proyecto es el para qué, para el desarrollo regional en Moquegua, ¿no? Entonces, se puede. Otra cosa es que eso sea un elemento en a lo largo de la industria, que genere eso en muchos otros lugares, pero creo que el reto es salir de esa polarización. Hay un concepto, una idea que no la voy a desarrollar, pero solamente la voy a decir, y yo estoy muy convencido de esto, que Perú tiene un gran potencial en sus regiones, ustedes saben eso mucho mejor que yo, y yo creo que las regiones son los METs del Perú. Y eso no quiere decir que los METs en Perú no se puedan desarrollar, es decir, todo el tema de los encadenamientos, las maquinarias, los equipos, la tecnología, pero el potencial que tienen en las regiones, muy pocos otros países mineros, ¿no? Hablando de Chile, hablando de Australia, lo tienen. Y poder desencadenar ese potencial, para mí, es un gran... hay unos activos ahí que pueden ser potenciados de manera en el largo plazo. Ahora, la pregunta siempre es, ¿quién es responsable de este famoso desarrollo territorial? ¿No? No son las empresas, y eso obviamente hay que repetir y repetir y repetir. El Estado sí, pero sobre todo las regiones, los territorios. El estudio de aquellos territorios, regiones en el mundo que se han desarrollado, ¿no? El elemento esencial en todos esos aspectos es que las regiones han tenido liderazgo político, productivo, social, cultural, que ha sido posible que, ¿no?, el Estado, la empresa, la industria responda a esas ganas de salir adelante, a ese proyecto claro de decir cómo se pone el territorio, la región de acuerdo para poder salir adelante. Ahora, el otro tema es también qué es desarrollo territorial. Todos coincidimos, ¿sí? Pero tal vez cada cual tiene un concepto diferente de desarrollo territorial. Entonces, el otro punto en este momento a mí me parece es el cómo. O sea, hay que pasar al cómo, hay que trabajar en eso, ¿no? Y hay que probar, y de repente también prueba-error en muchos años, pero con una idea articulada. Y ahí con Martín, en el tema del Banco Mundial y el BID, yo creo que como multilaterales, eso es algo que podemos hacer y trabajar con el Estado del Perú. Porque Perú no lo hace, no ha podido encarar un desarrollo, intervenciones multisectoriales en el territorio han fracasado. En el propio banco a nosotros nos cuesta ser multisectoriales. Es más fácil ser sectorial porque uno hace lo que sabe y empuja. Entonces, este punto, yo quisiera terminar entonces, ¿hay una tarea también para las empresas desde el punto de vista de los propios proyectos para este desarrollo territorial? A mí me parece que sí. Me parece que ha cambiado mucho el tema del diseño de los proyectos, la concepción de los proyectos. Y para poner, digamos, exagerar y contrastar, yo diría que pueden haber dos versiones de proyectos mineros de gran escala. Uno, que podrían llamar, como algunos estudiosos en Argentina han llamado, implantes territoriales, como un implante,
ahí, en el medio del territorio, que considera el proyecto, considera la eficiencia, los bajos costos, la metalurgia, por supuesto, la viabilidad, el calendario y todo. No importa si eso está en medio de una zona sensible o que hay problemas con el agua, ¿no? Y ese es el proyecto tipo implante territorial. El otro proyecto minero, pero no lo que hace en lo que es relaciones comunitarias, apoyo, responsabilidad social, no. El proyecto minero como tal es concebido como un proyecto de desarrollo regional. Para mí, en parte, eso es lo que ha hecho Quellaveco. Seguramente puede hacer muchas cosas más, pero modificas la ingeniería del proyecto, el concepto, la dotación de insumos, de agua, de energía, en función a entender cómo funciona la región y a lo que es necesario. Proteges un río, haces una infraestructura específica para que eso sea de esa manera, y eso te permite integrarte de alguna otra manera y no aterrizar con ese tu proyecto que desde el punto de vista de la ingeniería seguramente es muy sofisticado y muy bueno, pero que ignora todas estas condiciones que le van a dar viabilidad al proyecto para que pueda funcionar los 20, 30, 40 o 50 años a futuro. Muchas gracias, Javier. Y si me permites agregar, y no es Publicherry, pero creo que es importante compartir una iniciativa que ha nacido no solamente desde Anglo American, sino incluyendo al gobierno regional. Es una plataforma colaborativa de desarrollo regional en donde se suman esfuerzos no solamente del gobierno regional, sino también del IFC, de Mitsubishi, con colaboración además de otras instituciones como Forest Trends, ENGIE, y queremos seguir sumando más actores a esta plataforma como academia, así que los invitamos también. Pero definitivamente esto tiene un componente bien interesante porque tiene 3 niveles. Uno es el fortalecimiento institucional de que todos estamos hablando. Otro son cadenas de valor, pero sobre la base de la potencialidad del territorio. Y esto se pudo lograr a través de poner capas de información sobre toda la región de Moquegua, en donde se identificaba no solamente temas de salud, de educación, migración, temas de cambio climático, cómo iba a impactar esto en el acceso al agua, los tipos de suelos que se tienen y también los polos de comercio que habían hacia Puno, hacia Arequipa, y ver qué cadenas de valor hace sentido promover que no necesariamente están vinculadas con la minería. Y aquellos, ya tenemos algunos pilotos muy interesantes en donde se pueden hacer cosas increíbles que incluso se puede conseguir el cierre de este mercado, como por ejemplo un piloto que se ha lanzado de Cuyuro, que tiene un valor alimenticio altísimo y que crece por encima de los 3.000 metros de altura, y así se van identificando diferentes tipos de cadenas de valor o negocios. Por ejemplo, la radiación en Arequipa, en Moquegua, es altísima y puedes conseguir también temas de energía solar muy interesantes y así ir determinando y viendo qué otras cosas más hay en este territorio que se pueden promover y no solo con la empresa minera, sino de la mano de academia, de sociedad civil, de las mismas autoridades y es un trabajo que realmente consideramos va a rendir frutos y ya estamos viendo alguno de ellos. No quería dejar de mencionarlo porque realmente esto busca conseguir información y conocimiento ancestral, la innovación y la tecnología que puede traer una empresa también, pero estos conocimientos sumados pueden lograr muchísimas cosas. Les agradezco por todo su tiempo, por haber generado este espacio de discusión muy interesante. Siempre quedan cortos los tiempos y creo que esta discusión va a seguir, pero definitivamente creo que sumando esfuerzos todos podemos lograr realmente este desarrollo territorial, viendo las potencialidades que hay y las sinergias que se pueden generar. Muchísimas gracias por su tiempo.